Amén. El Espíritu Santo porque Dios me trajo una ley, que trajera una ley antes de acabar el año, una ley espiritual. Y tiene que ver mucho con lo que estaba hablando nuestra profeta, Sonia. Amén. Quisiera poner Marcos capítulo 16, del 15 al 18. Y me recordaba a nosotros los padres cuando vamos a salir de casa o vamos a ir de viaje y se tiene que quedar uno de los muchachos en casa. Y entonces le hacemos recordaciones. Cuando salgan, cierren la puerta, apaguen las luces antes de dormir, las luces que no estén encendidas. Entonces tú pasas y le vas diciendo recordaciones la última hora. Y esto era lo que estaba haciendo Jesús, ya cuando termina todo el evangelio, ya cuando habla todo lo que tiene que pasar, le dice ya en el capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recomendaciones finales de Jesús. Misión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, y mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso no lo dijo ningún presidente de ningún país. No fue ni Putin, ni el Chin ese de China. Habló Jesús. Habló. Entonces, hay algo en su palabra. Hay algo importante en su palabra. Entonces, como se está acabando el año, el Espíritu Santo me decía, todavía hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios, y es porque no tienen conocimiento, que es una de las causas también de muerte. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y es el desconocimiento de un área, creo que es la más importante, es decir, que vamos a hablar del más importante. De ahí se decide todo. Y en el lugar que tú los tengas, define tu situación. En el lugar que tú tengas esto de que voy a hablar hoy, así serás una persona en victoria o una persona en derrota. Bendito sea Dios. Así que es muy importante, ahora ya acabándose el año, tener este conocimiento. Es muy importante. Los que son viejos en la casa, los que son viejos en el ministerio, saben que el pastor constantemente está hablando sobre estos temas. Porque es el objetivo del Espíritu Santo con el pastor, que yo le transmita esos secretos y esos misterios. Es decir, que yo he podido accesar a esos secretos y no me los quiero quedar yo. Pero han sido de bendición en mi vida. Así que tengo testimonio y puedo ir citando cada vez que trate un tema, muchos testimonios de cómo se aplica esto que estoy diciendo en mi vida, se aplicó, fue funcional, por eso te lo voy a transmitir a ti, porque yo también quiero que tú seas una persona en victoria. Amén. Amén. Porque la intención del pastor, lejos de darte una conferencia, porque voy a hablar de la palabra, o me voy a mover en la palabra, voy a citar versículos de la palabra, y verás que cuando tengas conocimiento o revelación de esto que te voy a hablar, la palabra estará funcionando. Muchas personas
se me han acercado y me han dicho, pastor, hábleme, estoy preparado. Tanto visitantes como hermanos de la iglesia, háblenme de la cuarta dimensión. Hábleme de la cuarta dimensión. Usted habla de la cuarta dimensión. Estoy preparado. Yo siempre hablo de la cuarta dimensión. Es decir, que si tú quieres aprender de la cuarta dimensión, no te puedes perder un servicio. No te puedes perder un servicio. Porque no es lo mismo verlo allí por internet que verlo aquí como un alumno. Bendito sea el Señor. Así que hoy voy a hablar una regla de la cuarta dimensión que te va a transformar la vida. Hoy vas a tener otra interpretación y vas a salir de aquí hoy como un bombazo. Porque todo lo que voy a hablar es leyes espirituales. Es decir, que el pastor ha pasado toda la noche orando, toda la noche despierto, toda la noche vírate para acá, vírate para allá, vírate para acá, vírate para allá. Así, toda la noche el Espíritu Santo no me deja dormir cuando voy a traer algo así que le va a ser de bendición al pueblo. Así que la primera guerra que tengo soy yo. Yo tengo una guerra tremenda. Porque el enemigo no va a querer, como es una palabra del reino, que yo la traiga. Quería también leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso decía que Sonita se me estaba montando en mi tren. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Primer ley de la cuarta dimensión. En estos tiempos proféticos donde todo el mundo está buscando profeta y profecía, pero el tema está en el desconocimiento que se le da. Incluso misterio, porque muchos eruditos, maestros de la ley, personas que se han pasado la vida estudiando y meditando en la Biblia, todavía en esta área fallan. Y le doy gracias a Dios que podemos salir a la palestra pública. Ahora estamos saliendo por otra dimensión. Es decir, que aquí yo no lo estoy hablando nada más que por el pastor está diciendo eso nada más que porque somos para nosotros. Yo estoy hablando para el mundo. Muchos pueblos de Dios, incluso ministros de Dios, estudiosos de Dios, no están obteniendo resultados porque no le han dado o no se le ha revelado este misterio que vamos a hablar hoy. Amén. Amén. Y ya estaba dando un asomo la palabra. Pero cuando tú le preguntas a alguien sobre el Génesis, como he explicado, de la Biblia, van precisamente al libro de Génesis. Van al libro de Génesis. Y el Génesis no es el Génesis. El verdadero origen de la palabra está en Juan 1:1. Ya voy a empezar a traer revelación. Juan 1:1, en el principio, el verdadero principio era el
verbo. No había nada. No había nada. Lo que quiero decirte que es importante que si tú eres una persona inteligente, una persona capaz, una persona estudiosa, tú empiezas a entender esto, porque mi objetivo es que tú entiendas esto. Quiero masticarlo de la manera posible para que tú puedas tener revelación y entonces tú empieces a cambiar tu manera de pensar, que eso es verdadera palabra, arrepentirse. Cambiar, pero es por un conocimiento. Cuando tú empieces a conocer la verdad te va a empezar a ser libre. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que tú tienes que saber que es el verbo. El verbo se traduce logo también. Y se traduce también palabra. Logo, palabra. Verbo, logo, palabra. Voy a seguir traduciendo. Voy a sacar de nuevo esto. En el principio era esto. No estaba aquí todavía, pero era la palabra. Te estoy dando un adelanto. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El verbo es Dios. Lo que quiero es que cuando tú interpretes eso, todo va a cambiar. Amén. Es decir, pastor, que cuando Dios empieza la creación, como dice la palabra que Él hizo tronos, principados, todo lo creado. Es decir, que Ezequiel 28, donde está, Ezequiel 28, donde se habla de aquel ángel, Luzbel, que se convirtió en Satanás por su desobediencia, por su iniquidad. Ezequiel 28, eso fue primero que el Génesis que empezamos a leer. Porque cuando tú empiezas entonces Génesis 1, del 1 al 3, oigan esto, allí no había nada, vamos a ver el Génesis cuando tú abres la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ustedes creen que un Dios de orden, que lo creó todo, va a crear una tierra desordenada? No. ¿Qué ocurrió aquí? Ya había ocurrido lo que pasó allá arriba, donde fue expulsado Satanás, con una tercera parte de los ángeles, como explica la misma palabra. Y entonces Dios empieza a poner orden en la tierra. Lo que quiero dejar claro es que el Génesis no es este Génesis. Este no es el Génesis. Ya había un Génesis donde no había nada, que es Juan 1:1. Amén. Dios le habla a la creación. Dios le habla a la naturaleza. Dios dice a las tinieblas, sepárense, sea la luz, y empieza la obra de la creación en la tierra. Es decir, que Dios le habla ahora y empieza a crear cosas cuando Él empieza a hablar. Ese es el poder creativo que tiene la palabra, el verbo. Dios también y esto lo argumento en Hebreo 11:3. Es decir que voy a tratar de que tú entiendas, porque tú tienes que tener los pies en la tierra para que tú puedas entender. Dice Hebreo, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Cómo se hizo el universo? Por el verbo. Amén, por el verbo. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve.
Lo que tú ves lo hizo el verbo que tú no ves. Sí. Que es el espíritu. Amén. Que es la cuarta dimensión que tú quieres aprender. Sí, que la cuarta dimensión tiene el poder de crear. Tú puedes crear en la cuarta dimensión. Pero no me voy a meter ahí. Dios le habló al medio y se hizo. Lucas 1:26 al 39 o al 38. Dios le habla a los ángeles. La palabra, el verbo también se dirige a los ángeles. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de David era María. Y entrando el ángel, donde estaba ella, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito sea el Señor. Dios me envió, Dios me mandó, así que Dios mandó. Si vamos a Daniel 9:22, esto es un ángel. Y este ángel se le aparece y le dice: Daniel, siervo fiel, en el capítulo 10, desde el primer momento que te impusiste el corazón, ahora yo, dice el Señor, que oyó de los cielos y me mandó para venir a decirte. Es decir, que Dios le daba encomienda a los ángeles. Dios cuál, Dios espíritu, Dios cuál, Dios verbo. Le habló a la creación, ahora le está hablando a ángeles, con misiones. Todo el mundo sabe que Gabriel es el ángel mensajero. Cada vez que Dios quería mandar a alguien, se le aparecía. Él enviaba a Miguel, el guerrero de los tres grandes querubines, y el otro fue que se echó a perder. Un ángel creado por Dios se echó a perder. Así que ten cuidado tú. Sigo más. Este verbo también le habló al hombre. Génesis 1:26. Esta es la base, para que tú entiendas. Génesis 1:20. Génesis 1:28. Ajá. De ahí al 28. Porque ahí está diciendo, cuando está hablando ahí de la imagen, el 28, Walter. Y lo bendijo Dios y les dijo. Dios habla, ese verbo que no se veía. ¿Están entendiendo? Amén. Ustedes piensan que Adán tenía un viejito al lado, Balbú. Vamos allí. Dios es espíritu, es el mismo ayer, hoy y siempre, como mismo te habla hoy a tu corazón. Y ahí habló y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A la creación, a ángeles, al hombre también le habló. Bendito sea el Señor. Tenemos experiencia como en el Éxodo 3:4 también le habla a Moisés. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Aquí vemos al verbo hablándole a Moisés. ¿Ustedes piensan que se apareció el viejito allí del batón? No. Sube a tu hijo, sacrifícamelo. Cuando él levantó el cuchillo, ¡oh! ¡Heme aquí!
Y cuando miró, lo que vio un cordero allí enredado. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Toda la palabra. Todo el verbo escrito es inspirada por Dios. Es decir, que Dios inspiró ya a alguien. Ya no solamente le habló a Moisés, sino que inspiró a alguien. ¿A quién es, pastor? Esdras 9, 10 y 11. Esdras por allá, antes de construir el templo. ¿Se acuerdan? Sí. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio, tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas. Hasta aquí quería. Lo que quiero dejar claro es que los mandamientos Dios los dio también a través de los profetas. Dios le habló a profetas para que escribieran entonces. Esa palabra que él era para que se convirtiera en palabra escrita. Ya ese verbo que hablaba, ahora está escrito. Amén. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda. El diablo no creó nada. Aunque se hable de él ahí, en la Biblia, él no escribió nada. Todo fue hecho por Dios, lo que está en la palabra. Todo es palabra de Dios, todo. Bendito sea el Señor. Y aquí hemos visto cómo el verbo de no verse, ya ahora lo tenemos. Ahora, ¿dónde está el verbo? Aquel que hablaba a la naturaleza, aquel que habló a ángeles, como verbo, como logo, ahora está aquí. Ven la importancia, mi amado Tacho, que tiene la Biblia con respecto a otros documentos, a otros libros. Porque el creador de todo, por eso quiero que entiendas esto. Esto no es un problema de discusión. Esto es un problema de que tú entiendas. Porque cuando tú conoces esta verdad, entonces todo aquel que habló con ángeles, ahora está escrito. Ya está aquí. Entonces cuando tú empiezas a leer esto, estás leyendo el mismo Dios. Cómo Él piensa. Ese mismo que tú amas, ese mismo que tú quieres. Ese mismo que tú buscas a tu manera, en tu forma. Es bueno buscar a Dios. Pero para que entiendas por qué, cuál es la diferencia de este libro, que el mismo Dios, el mismo verbo de Dios, se hizo escritura. Y Él utilizó profetas para que escribieran mandamientos, preceptos. Entonces, cuando abres este documento, ya es otra cosa. Ya es una ley espiritual de la cuarta dimensión. Esto no es un documento cualquiera, ni es religión, ni es Santa Biblia. Esta es la palabra de Dios, el verbo de Dios escrito. ¿Hasta aquí me siguen?
Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién hablaba Dios? Dios escogió a los profetas, y eso mismo fue lo que escribieron. El mismo Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa. Porque si la palabra por medio de los ángeles. Aleluya. ¿Cuándo fue que los ángeles hablaron? Lo podemos ver oyendo hablar cuando le estaban hablando a María. Mujer, está encinta. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, te preñaste. ¿Quién me preñó? Yo soy señorita. Pues no. Pues no. Dice ella, cuando se entere José a correr, el marido, pues sí que se tuvo que aparecerse el ángel a José. Y decirle, oye, fui yo. No, de parte de Dios. Lo que trae ella es del Espíritu Santo. Aleluya. Es la cuarta dimensión lo que trae ella adentro ahí. La dimensión espiritual. La tiene aquí, tiene que parirla. Amén. Es decir, lo que queda claro que también todo lo que está aquí fue escrito por medio de Dios tratando con los profetas. Amén. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Ya dice la primera vez que el mismo Dios vino y hizo ¡fuarra! Y empezó a escribir. Pero el que bajó las tablas fue Moisés. Pero Dios allí, Dios, el Dios que amamos, el Dios que buscamos, que queremos revelar, que se nos revele, que meditar en Él. Ese Dios escribió con sus dedos en piedra y puso mandamiento. Esa es la importancia y por qué verán que todo va a cambiar cuando salgan de aquí. Habacuc 2, capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios hablando con un profeta, Habacuc, y le mostró una visión y le dice escríbela, y si leen ese libro de Habacuc van a ver cómo él escribe todo lo que Dios le estaba mostrando, y eso que está ahí es palabra de Dios. Amén. Todo lo que escribió Habacuc es palabra de Dios, porque fue Jehová Dios el que le dio la visión. Aleluya. Escribe la visión. Escribe. Y cuando lo lea el pueblo, va a correr. Dios quiere que tú entiendas esto para que cuando te caiga el 20, corras. Porque va a pasar algo en tu interior. Ya vemos aquel verbo que al principio no había nada, que transcurrió hablándole a ángeles y a todo el mundo. Ahora lo vemos ya a través de una escritura. El verbo escrito. Amén. Es decir que la palabra está escrita ¿para qué, pastor? Para ser examinada. Como decía Sonita, ahí podía citar Josué 1:8, pero la versión Reina Valera. Para ser examinada, estudiada, meditada, para que su pueblo no se pierda, para que obedezcan, para que sepan qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Es decir, que cuando tú tienes que
tú tienes duda de algo, tú tienes que ir a la palabra. Pero ahora sabiendo que no es la palabra. Pero ahora sabiendo que es el mismo Dios escrito. Gracias, Señor. Ahora empieza a cambiar tu vida porque estás entrando a otra dimensión. Ya cuando tú vayas a buscar un versículo, ya tú estás leyendo al mismo Dios. Entonces puedes buscarte a alguien que te diga, Josué 1:8, Reina Valera. Puedes acercarte a alguien que te diga, Dios me habló. Hoy en día existe mucho Dios me habló. Dios me dijo que te dijera. Y se ponen hasta muy espirituales. Dios me habló, Sandra, la manca. Y cuando tú oyes lo que te están diciendo, que Dios le habló, no coincide con lo que Dios sí habló. Tienes que tener cuidado cuando alguien se te acerca a decirte que Dios le habló, que Dios le dio, y lo que te habló tiene que coincidir con lo que, porque Él no se contradice. El mismo que te habló fue el que habló aquí, el que está aquí. Y no hay discrepancia entre lo que está ahí y lo que tú tienes. Entonces, si lo que tú me estás diciendo no está aquí, mira a ver quién te habló. Mira a ver quién te habló. El mismo Dios no dejó duda y se plasmó en un documento. Cada vez que venga alguien, no que tuve un sueño. Sí, Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Todo conoce la historia de José. El faraón tuvo un sueño y él se lo interpretó. Daniel interpretaba sueños cada vez que Nabucodonosor tenía un sueño, iba para allá. Es decir, que Dios sí usa la unción de interpretar sueños. Bendito sea el Señor. Pero nunca se contradecía con lo que, con lo que él mismo es. ¿Sí o no? Sí. Ojo cuando te digan, Dios me habló. Vamos a apretar un poquito más. Ya estaba aquí. Vamos a ir a Juan 1:14. Y aquel verbo, ahora que va, ¿para dónde pasó? Porque lo que quiero también que empieces a tenerle el verdadero amor a Jesús. Porque aquel verbo, aquella palabra, que no había nada, y que le habló a todo y a todo y a todo, dice, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando de Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Pero como ya estamos entendiendo que no podemos discrepar con lo que está aquí, porque ella misma está diciendo que ella se plasmó aquí, ya estamos entendiendo la importancia de la palabra de Dios, del verbo de Dios, porque es su misma esencia lo que está aquí. Entonces no tenemos duda. ¿Entendemos hasta aquí? Amén. Cuando dice que entonces se hizo carne, ¡wow! Ya cambió todo. Porque entonces lo tuvimos aquí. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Sí. Y una de las cosas importantes es que a través del Espíritu Santo, ese verbo de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? Tan es así que este mismo verbo, después de ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Mateo 4, 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4. Miren al verbo ahora. El verbo que se hizo carne.
Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si lo traducimos al español ahí, para ponérselo más fácil, al mexicano, o al colombiano, al salvadoreño, dice, cuando dice sino, el hombre vivirá. El sino ese significa, el hombre vivirá. ¿Están entendiendo? El sino ese significa, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive por esto. Tu vida, lo que le está pasando en tu casa, tu familia, tus hijos. Tiene que meterte aquí. La cuarta dimensión. Es decir, que pastor, explíqueme la cuarta dimensión. Tú la tienes al lado. Mírala aquí. Aleluya. Aleluya. Pero es muy amplio. Yo te voy a empezar a dar este primer código. Lo que está aquí. Aquí habla de ti. Aquí habla de tu casa, aquí habla de tu familia, aquí habla de tu prosperidad, aquí habla de ti. Cómo caminar por el mar para que te vaya bien. Amén. 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 En Deuteronomio 28 todo el mundo sabe que dice las bendiciones y las maldiciones por obedecer o no obedecer al verbo. Porque cuando tú estás desobedeciendo la palabra, tú estás desobedeciendo a Dios, tú estás desobedeciendo a Jesús. No sé si me están entendiendo. Cuando tú desobedeces la palabra, estás desobedeciendo al Dios que la mandó, al Dios que se transformó, al Dios que se escribió. No, esa es la palabra de Dios. No, no es la palabra de Dios, es Dios. Aleluya. Cuando habla al mismo Dios. Sí, amén. Cuando tú la hablas, no sé si le ha pasado, pues yo hablo la palabra y empiezo a leer un versículo y empiezo a leerlo y me voy. Y ando por acá yo, en los marañones de la estancia por allá, meditando en ese versículo. Y después despierto y wow, si estoy aquí, que yo hacía por allá por China. Porque la palabra te saca cuando tú meditas. Te hace un rema con ella y te va. Te va. Y tú estás empezando a leer la Biblia y tú te quedas así. Dice, pero si estaba leyendo esto que yo hacía por allá. Porque la palabra es el Espíritu de Dios. Y hace un rema con el Espíritu que tú eres. Hacen uno. Meditarás. Lo examinarás. Te acordarás para los momentos malos. Amén. No es cualquier palabra. No es cualquier palabra. Amén. Hebreos capítulo 2, 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. El caminar de la palabra. El caminar del verbo se puede llamar este mensaje. Esta enseñanza. El caminar del verbo. Empezó cuando no había nada. Ya mira por dónde anda. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Una palabra que es para oírla, anunciarla y que Dios te la confirma. Dios te demuestra que es real cuando tú empiezas a ver milagros, prodigios, portentos. ¿Sí o no? Oída, anunciada. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Bendito sea el Señor. Palabra.
Fíjate si es importante. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. Decía que iba a hablar un poco de palabra de Dios, de Biblia. ¿Cómo es su palabra? ¿Cómo es Jesús del que estoy hablando? Cuando voy a hablar de la palabra voy a citar a Jesús. No sé si me está entendiendo. Entonces no vas a empezar a decirme pastor, pero eso que mira que no iba ahí. Estoy hablando de Jesús. Y si tú hablas de esta parte del pastor, tú vas a decir la calvita del pastor. ¿Sí o no? Y si habla de esta mano, dice la manito del pastor. ¿Sí o no? Y si hablo de esto, voy a decir el piecito del pastor. Todo esto es el pastor. ¿Sí o no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día 3,000. Miren cómo la palabra es confirmada. Cuando tú dices la palabra de Dios con revelación de que es Dios, de que tú estás citando a Dios, lo que dijo Dios, lo que quiere Dios, ese cobardón que lo negó 3 veces, que fue Pedro, cuando habló, se convirtieron 3,000. El domingo predicó el lunes y se convirtieron 5,000. La palabra de Dios era confirmada. Había respaldo. Ellos sabían que lo que estaban diciendo era palabra de Dios. Ellos sabían que era el verbo, ese que lo hizo todo. Esto lo hizo todo. Y tú pasando el trabajo en la casa y ahí lleno de polvo, tirá. La cuarta dimensión ahí. Es la importancia que quiero, la revelación que te lleves de la importancia. Hoy ha venido el enemigo a atacar mucho a la iglesia con los aparatos. Y la Biblia estaba llena de rayones, la Biblia estaba llena de pintarrajos. Cada vez que se te caía un 20, tú decías, ¡ay, 20 me cayó aquí! ¡Sí! ¡Sí! Y estaba escribiendo de plumón, ¡sí! Y ahora no. Como estás en el teléfono, después lo busco. Pero antes, todo el mundo andaba con esto. La palabra. Pastor, pero pesa mucho. Hay de diferentes tamaños. Pero antes tú andabas todo el mundo así. Era un honor andar con el sablazo así en la mano. Tú llegabas a los lugares y decías, por ahí viene, y mira que viene, religioso con aquel. Y tú con esto aquí. Ahora, para que la gente no te diga religioso, lo llevan en el teléfono. Pero es gozo. Es vergüenza y locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. Es su palabra. Su palabra. Llega a tu trabajo, tu centro de trabajo, que te vean, que la lleve ahí, la ponga con tu java allí. Y cuando miren, dice, mira, no te metas con ella. O con él. ¿Sí o no? Sí. Romanos capítulo 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Más, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el verbo. Sí, amén. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de Dios. Amén. Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto porque ya vemos que quiere saltar. Esa palabra escrita quiere saltar. Bendito sea el Señor. ¿No están notando lo que quiero decir? Quiere saltar. Ya no solo estar aquí. Ahora quiere pasar para otro lugar.
Pero si tú lo ves así, tú dices, ¿cómo? Pero si yo te digo que es el verbo, el que quiere saltar para acá. Porque la palabra es el lobo, el verbo. ¿Sí o no? Hasta aquí me están entendiendo. Ahora ese verbo quiere meterse en tu corazón. Segunda de Corintios 3:3. Quiero manifiesto que son cartas escritas, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, como se le dio a Moisés, sino en la tabla de carne, del corazón. Ahora viene ya aquella palabra, pero la van a escribir, ya ese verbo se va a escribir en tu corazón. Fíjense para que vean el rema, que no hay contradicción, porque él mismo llegó a decir, más no vivo yo, vive Cristo en mí, porque ahora él, con su palabra, está en tu corazón. Y del corazón a la boca. ¿Sí o no? Efesios capítulo 2, versículo 10, y después le metemos aquí, porque le quiero poner una ilustración. Efesios 2:10. Porque hechura suya somos, o somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura, somos hechura, Él nos hizo, Él preparó el lugar donde Él iba a vivir. No sé si me están entendiendo. Él estaba preparando el lugar donde Él iba a vivir. Él hizo el corazón donde Él iba a vivir. Para entonces ahí poner las tablas. Si tú tienes un pez, el pez fue creado para estar en el agua. Si tú sacas el pez, ¿qué pasa del agua? Se mueve. Tú tienes una planta. La planta fue creada para estar ¿dónde? En la tierra. Si tú arrancas la planta de la tierra, ¿qué pasa con esa planta? Lo que estaba diciendo el Señor es que nosotros fuimos creados en la palabra. Cuando tú sacas al hombre de la palabra, el hombre muere. Repito de nuevo. Los peces tenían que estar en el agua. Si tú lo sacabas, la planta, si tú la arrancas, si tú sacas al hombre de la palabra, muere. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué vivirá el hombre? ¿De qué vivirá el hombre? De la palabra de Dios. Que ahora está aquí. Eso se llama la palabra encarnada. Ya el verbo ahora vive en el corazón de Rafael. Amén. Ya se mudó. Ya no vive él. Vive el verbo dentro de él. Y está pasando por problemas. Mete la mano. Te está faltando dinerito. Mete la mano. Te está faltando el problema en el trabajo. Mete la mano. El médico dijo una bobería, una sandez, un diagnóstico, cáncer. Mete la mano. Hay problema en la casa, mete la mano. Hay problema con los hijos, mete la mano. Aquí está todo para que te vaya bien. Después que tú tengas ese concepto, tú puedes leer otros libros. Yo me gusta leer mucho. Yo soy un lector empedernido. Tú me puedes regalar un libro. De preguntarme después a los 15 días o a los 5. Pastor, ¿y el libro? Ya me lo leí. Me lo pegué. Soy un comején. Eso que se come los palos. Le llaman comején. Ese, la polilla. Por allá le dicen comején. Menos mal que gen y no gente. Pero lo que le quiero decir es que ya entonces puedes leer otro libro. Pero cuando te hablen de este, ya tú dices, voy a entrarle al mismo Jehová Dios, al mismo verbo de Dios. Como tú lo quieras llamar, al mismo Padre poderoso. Tú puedes
Léelo todo. Pero cuando te hablen de tú dices, espérate un momento que voy a tener un encuentro con Dios. A una prueba. Abre la Biblia. Empieza a leer y empieza a meditar. Tu meditación, la que tú hagas. Pero empieza, lee. Señor, dame revelación y medita. Pero en su palabra vas a tener un encuentro personal con ese Dios que hace rato que tú estás buscando. Aleluya. Se te va a meter un pellico. Te va a dar un pie por la noche. Para que te levantes a orar. ¿No? Dios actúa como Él quiere, Él es soberano. Yo me estaba haciendo una vez remolón. Y me estaba haciendo remolón y me estaba llamando a orar. 3 de la mañana y yo. Y me hizo así. Dije, ¡diablo! ¡Fuera, Satanás! Me dijo, no fue Satanás, soy yo. Levántate a orar. Aragán. Sí, porque enseguida le eché la culpa de que tú sabes. Me dijo, ponte a orar. Que se está cayendo un avión. En el aeropuerto. No le salen las rueditas. Padre, rápido. Sácala. Yo no sé, o era un tren que se estaba descarrilando. O un marido borracho que quería matar a una mujer. Y me tuve que poner a orar y se quedó así, frisado. Sí. Cuando Dios te llame a orar, te va a llamar. Amén. Porque lo dice, orar sin cesar. Amén. ¿Quién dice orar sin cesar? Él. Yo a veces me hago muy el lógico o el fisiológico, más bien el fisiológico. Me llama el Señor a orar y digo que voy al baño. Hago pipi y voy para la cama. Y él me dijo, sí, te llamé para hacer el fisiológico. Para que te tire. Y después si quieres te duerme. Entonces tú te tiras un ratico, Padre, en el nombre de Jesús. No sé, ¿por qué tú me pones a orar, Dios mío? Empieza por la iglesia, el Espíritu Santo te va a decir. Pero no solamente vaya a hacer pipi, ponte a orar. ¿Sí o no? Segunda de Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Voy a bajar 5 códigos y termino. Porque ya sabemos dónde está. Y quiero que quede claro esto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Recuerdan, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, está vivo, Amén. no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. Primero, somos cartas de Jesús para el mundo. ¿Dónde está la revelación? Te la digo. Esto es cuarta dimensión ya. Ya aquí ya es la camisa quitada. Como la palabra de Dios está escrita aquí, donde quiera que tú vas, va la palabra. Amén. Amén. Y se aplica toda. Tú tienes que saberlo. Que vosotros sois carta leída. ¿Cuál carta? La palabra. Escrita por quién? Por el Espíritu Santo. Donde tú llegues. Tú no tienes que buscar que te recomienden. Por los frutos lo conocerás. Amén. Donde quiera que tú llegues, la gente va a ver que ya tú no vives tú. Que es el Espíritu Santo que está ahí escrita. Soy cartas leídas. Ustedes son la palabra escrita. Toca a tu hermano y di, wow. ¿Tú sabes lo que tú eres, la palabra de Dios? Ahora mi pregunta. Yo mismo me voy a preguntar como lector que me gusta tanto leer. A mí que me gusta tanto leer. Ahora he entendido
que lo que tengo que leerme es a mí mismo. Porque todo esto está aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo que leerla, estudiarla. Y entonces a través del Espíritu Santo me va a sacar en el momento que necesite. Tengo un problema en el trabajo. Tengo un problema en el matrimonio. Tengo un problema de médico. Tengo un problema en la casa. Tengo un problema con Abraham allá. Fuerte para Cristo. Ese primero. Segundo, tenemos que tener claro que la palabra de Dios está encarnada, pero en nosotros. Amén. Eso no te puede faltar. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? Que estoy fajado con la culinaria que no me quieren acabar de ceder y subirme mi plata. ¿Qué hago? ¡Di la palabra! Aleluya. De ti nos saca. El Espíritu Santo se revela contra toda impiedad o injusticia de los hombres. ¿Quién es eso? La palabra. Amén. Hay una injusticia. El mismo Espíritu Santo va a pelear. Amén. Te quieren hacer injusticia. Estaba ministrando una hermanita muy amada y la oí que dijo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Carmelita, le digo, mírala, citando la palabra. Y funciona. Ninguna arma forjada contra mí prosperará y condeno toda lengua se levante juicio contra mí. ¿Y citó qué? La palabra. ¿Qué citó? La palabra. Ella vio que tenía que meterla y ahí la metió. Aleluya. Ahí tú sabes que ella citó ¿a quién? A Jesús. Sí, amén. Ella que hizo, metió a Jesús en el problema. Amén. Cuando tú citas la palabra, tú metes a Jesús en el problema. Ya no es una palabrita. La Biblia que se lo dan a los niños para que la pintorreten. Vale, toma, nene, entretente. Y ve miles de Biblia así. Los hijos de la tiniebla son para sacarse. En el Corán hay que lavarse hasta la mano para tomarlo. El Corán que escribió Mahoma, que todo el mundo sabe que uno es el diablo. Y que los musulmanes piensen lo que piensen. Sí, porque está escrito que se le apareció un ángel y que era el último profeta. Hizo un libro que se llama el Corán, que permite la guerra y la matazón de la charia y arranca al ojo y ojo por ojo, diente por diente. Cosas raras, diabólicas, que no tienen que ver con... Además que creen que esta no es la palabra de Dios, sino su Corán. Cuando muchos de sus fundamentos son de la Biblia que lo sacó. Porque una de sus mujeres era Marian, que era católica, y sacó muchas cosas de catolicismo, lo tiene ahí en la sura. Porque le he estudiado el Corán, no me puedo atrever a hablar de una cosa que no sé. Y la tercera sura, una de las más importantes, nada más que se dedica a hablar de Jesús, le dicen Isa. Pero el único perfecto y el único puro y el único santo. Y ellos no tocan la Biblia. Hay que lavarse la mano con un trapo. Así, el Corán. Y el con 25,000 parafernarias. Y se lo damos a los niños. Ahora no es la palabra de Dios que tú la cites, ahora tú estás citando a Jesús. Una ley de la cuarta dimensión. Tú estás citando a Jesús. Tú estás involucrando a Jesús. Mételo, cita la palabra. Tiene un problema con la casa, tiene un problema con un hijo. ¿Dónde está el muchacho? Suelta para allá la palabra. Sí, amén. Métele a Jesús allí. Amén. Y la palabra va a ser confirmada. Conforme a tu revelación. ¿Sabes por qué no estás recibiendo respuesta? Porque tú no tienes la revelación de esta que te estoy dando. Que es el mismo verbo. Ya encarnado. Amén. Y cerca de tu boca. ¿Sí o no? Amén. Somos la voz de Dios. Cuando tú tienes revelación de que ya vive dentro de ti, la palabra vive dentro de ti, tú eres la voz de Dios. Las manos de Dios. Por eso pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Los pies de Dios, la palabra tiene que caminar. Conclusión, somos el plan de Dios para estos tiempos.
y no nos dejó huérfanos, vino a nosotros y moró en nosotros, vive dentro de nosotros. La iglesia tiene que despertar y saber eso. Segunda de Corintios capítulo 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, escuchen esto, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ya la palabra empezó a vivir dentro de nosotros, cambia el concepto de cristianismo, ahora empecemos a movernos, ya no como cualquier persona, sino como personas que portamos a Cristo dentro. Toda la palabra la portas dentro. Donde quiera que llegues y cualquiera que sea la situación por la que tú estés pasando, la palabra de Dios está dentro de ti. ¿Sí o no? Amén. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes ya obedecían a la fe. Así que la palabra, como es viva y eficaz, ya empieza a manifestarse. Pero tú tienes que saberlo. Ya te digo, si tú piensas si tú crees que tú no eres nadie, por muy loro que tú seas, no vas a ser nadie. Pero si tú sabes quién tú eres, donde tú llegues va a cambiar la cosa. Si tú eres un hijo de Dios y Dios te ha puesto allí, cualquiera que sea tu trabajo, o soldador, o camionero, o chef. ¿Cuál es tu profesión, amado? ¿Camionero? No, yo soy de mantenimiento. Ok. Lo que sea, mira, mantenimiento. Donde Dios te pone, tú ahí cargas a Dios. Por eso que tú ves que se te acercan a ti. La gente ve algo diferente en ti. Tú no puedes esconder la gloria que tú cargas. Pero muchas veces ni nosotros mismos sabemos eso. Donde tú estés. Pastor, y muchas veces llego a los lugares y lo que se pone peor, claro. Porque allí llega Jesús y tú piensas que todo el mundo ama a Jesús. La gente no lo ama. La gran mayoría son malos que se pierde. Dicen que lo que hay en la puerta ancha, muchos la hallan. Y la puerta estrecha, pocos la hallan. Entonces, donde tú llegas y hay problemas, conflictos, es porque las tinieblas no quieren venir a la luz. ¿Cuál? La que tú cargas. Lo que quiero decirte es que vea la importancia de quién eres. La importancia de quién eres. Que estamos esperando que venga un bendito profeta a mover las aguas. Que estamos esperando que baje un bendito ángel a mover mi estanque. Porque no sabemos quiénes somos nosotros. Cuando tú tienes convicción de quién tú eres, tú no tienes que esperar que venga ningún profeta, ni allá. Por eso tú ves que se va para una iglesia y me voy para otra. Claro, ve a una donde predican el reino y te digan quién tú eres. Y no te den dando batilletas dirigiendo quién son ellos. Que los grandes errores de hoy en día es que todos los pastores están diciendo quién son ellos. Pues Dios me mandó a decirte quién eres tú. No quién soy yo. ¿Quién eres tú y qué cargas tú? Y cuando tú sepas eso, tú no tienes que estar esperando que venga ningún profeta a profetizarte. Si cerca de ti está la palabra profética más perfecta. Dice la palabra, tú eres cabeza y no cola. Dice la palabra, tú siempre estás arriba y no abajo. Dice la palabra, caerán a tu lado 2000 y de mí a tus 10 a ti no llegarán. Dice la palabra. Eso lo tienes tú. ¿Tiene que venir un profeta para decírtelo? No. Mira, mi hermano, sí, dice el Señor. Eso está escrito, ya lo leí, ya me lo dijo él por la mañana. Tú estás repitiendo un papagayo lo que me dijo él. Si lo que me está diciendo coincide. Si no coincide, ni lo acepte.
Cualquier profecía que no coincida con la Biblia, déjala ir. Como dicen los dominicanos, suéltame en banda. Eso no viene de Dios. Tiene que venir por la palabra. Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Y dime lo que dice la Biblia. Eres real sacerdocio, amén. Nación santa, amén. Pueblo querido por Dios, amén. Arrepiéntete para que te vaya bien. Amén. Amén. ¿Sí? Porque nadie quiere tratar el pecado. Porque nadie quiere tratar eso. ¿Sí o no? Amén. Di la palabra. Claro, va a ser perseguida. Termino. Hechos 9, 4 y 5. Hechos 9, 4 y 5. Y cayendo en tierra hay una voz, que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oigan. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Dice Pablo, ¿cómo? Yo, ni muerto te persigo, Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? Dice que perseguía al pueblo de Dios y a su palabra. Alaba a nosotros. Pablo perseguía al pueblo y su palabra que predicaban. Y Jesús le dijo, me está persiguiendo a mí. Cada vez que tú persigues a uno de mi pueblo, me estás persiguiendo a mí. Cada vez que tú vengas contra la palabra, Saulito, me está persiguiendo a mí. Tu problema es conmigo. Tú no sabes que yo vivo en ese pueblo. Tú no sabes que yo vivo en esa Claudia que tú estás persiguiendo, diablo. Entonces ya hay otra revelación. Ya hay otra revelación. Este último versículo, Hechos 19, 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente el verbo de Dios. Amén. Un aplauso a Cristo. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo, pastor? Cuando el pueblo de Dios tiene revelación de qué es lo que es la palabra. Porque tú puedes decir, vamos a poner que tú partas o que el Señor te venga a buscar. No te voy a decir que te va a llevar el diablo. Dios me mandó para decirte buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio es buena noticia. Sí. Pero estás frente al cielo ahí, frente a Jesús. Y Jesús se para frente a ti. Dice, oye, cabezón, ¿qué interpretación tú le dabas a mi palabra? Nunca me hablaron de eso. Nadie te dijo que yo era la palabra. Nadie. Nadie te dijo que yo habitaba dentro de la Biblia. Nadie. Qué tristeza. Que tú llegues allá y nadie te haya hablado eso. Y has estado aquí con deseo de buscarlo, pero buscando por otro lado. Yo vengo a decirte que Él habita en su palabra. Te empecé a contar desde cuando era verbo, que no había nada. ¿Te diste cuenta? Y te he puesto a peregrinar, como cuando tú quieres venir para entrar a los Estados Unidos y sales de allá de Honduras y empiezas a caminar y pasar por cada país así. Guatemala, Salvador, México. El peregrinaje, el recorrido para llegar a la United States. Así mismo te he hablado del peregrinaje, del verbo para habitar en ti. Y la palabra prevalece poderosamente. ¿Cuándo tú crees eso? Amén. Ponte de pie. Que voy a orar por ti. Tú nada más que inclina la cabeza. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Yo siento que tengo que orar por ti. Yo siento que tengo que orar por ti. Yo siento que tengo que orar por ti. Inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí me presento
como tu hijo, que ahora cargo tu palabra dentro de mí y que me has dado que la anuncie para que el pueblo de Dios sepa que tú no haces acepción de personas, que no solo fuiste a la cruz por el pastor, sino que fuiste a la cruz por todos los que en ti creen. Porque cada uno de los que están aquí, Señor, y de los que me pueden estar mirando, o me verán de aquí a 15 días, o un año, un mes, entiendan esta palabra, Dios mío. Y te pedimos perdón, Señor. Yo como pastor me pongo como un intercesor por tu pueblo y te pido perdón, Dios mío. Porque sabemos que hay una sentencia que dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, Dios mío. Queremos tener conocimiento en esta área, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Espíritu Santo, tú que fuiste a través de Él el que vino a nuestro corazón. Convéncenos, Señor. Convéncenos tú, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos convenza. Porque la Biblia misma, tu misma palabra, Señor, dice que si tú no eres el que nos edifica personalmente, en vano hacen lo que estamos al lado nuestro. Que lo que hacemos es pelear, discutirnos. Eres tú, Señor, el que tiene que revelarse. Yo te pido, Dios, que tú te le reveles. Que tú tengas un encuentro con cada hijo tuyo, Dios mío. Con todo corazón que se acerque a ti buscándote, Señor. Muchos desconocen, Dios mío, los métodos, los medios. Y se han tratado con una buena manera de acercarse a ti, Señor. Pero revélate, Dios mío. Como mismo te le revela, Señor, a los de otras religiones, Señor. Y hoy están caminando contigo, Dios mío. Porque has sido tú cuando le han preguntado. ¿Y por qué ahora caminas con los cristianos? Porque el mismo Dios se me presentó. Revélate a sus corazones, Dios mío. Cada uno cuando tenga un tiempecito para orar, Señor. Cuando se tome de la mano con su esposa. Y empiecen a orar, Señor. Que tú te le presentes, Dios mío. Que tú tengas un tiempo de orar juntos. No importa que todavía a él no le haya caído el 20 o a ella. Pero orar juntos. Si tú quieres, ora quien tú quieras, pero yo quiero que tú me oigas a mí orando también al mío. Pero juntos, no permitiendo que el enemigo se meta. Todo espíritu que venga a atacar las casas, lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu que venga a atacar la familia, lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo aquello que venga contra la paz del hogar, contra el bienestar del hogar, contra la buena unción que debe operar en una casa. Todo espíritu ese raro, lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda mala influencia que pueden estar en los hogares, lo reprendo en el nombre de Jesús. Que sea la palabra, porque tu palabra dice, una de las características de la cuarta dimensión es que podrás echar fuera demonios, porque está dentro de mí la unción. Yo cargo la unción como la cargan tus hijos que están aquí. Bendícelo, Dios mío. Séle patente y latente en sus vidas, Señor. Aparécetele, Señor. Hay muchos o muchas que te están buscando, Dios mío. Y muchos están bregando en una situación y bregando y echan para adelante un poquito y tres para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás. Dios mío, revélatele, Dios mío, que puedan tener un encuentro verdadero con tu palabra. Dios mío, que tú lo inquietes, Señor, a conocerte más a través de tu palabra, Dios mío. Muchos necesitan leer la palabra, conocerte a ti, lo que tú dices, lo que tú te has escrito, Dios mío. Y cuando empiecen a tener ese encuentro dirán, wow, yo no sabía que eso estaba aquí. Wow, yo no sabía que él decía eso de mí. Wow, yo no sabía que él pensaba eso de mí. Wow, si yo lo hubiera sabido antes. Wow, yo me hubiera comido este libro. Porque ese libro ya es mi código. Yo voy a caminar como aquel pez que no puede salir del agua, como aquella planta que no puede vivir sin la tierra. Así yo no puedo vivir sin tu palabra. Ni ellos tampoco. Te lo presento. Te pido que tengas misericordia, Espíritu de Dios. Y los bendigo, Dios mío, por este tiempo, por haber estado acá, haber aguantado un poco al pastor que se ha esforzado por masticar esto, a lo mejor muy difícil para otros, pero que ellos lo pueden entender, porque lo han podido entender por el Espíritu Santo. Te doy las gracias. Bendigo este domingo, bendigo el resto de semana, bendigo todos los planes que ellos tengan, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, bendigo los proyectos, Dios mío, bendigo sus negocios, Dios mío, bendigo su salud, su familia, su finanza, lo bendigo, Dios mío, en el nombre de Jesús, su cuerpo, Señor, lo bendigo. Todo proyecto, todo
negocio que ellos estén haciendo, todo trato que ellos estén haciendo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Donde el enemigo ha querido meter la mano, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para que ellos salgan de aquí bendecidos, sabiendo que no son cualquier cosa, sabiendo que cargan tu palabra dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso a Cristo. Y te llevas un código. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dice la Biblia que te irá bien. Punto. Punto.